comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Y seguimos con el libro de Levítico. En el capítulo anterior, en el programa anterior, hablamos acerca de la introducción, un poquito del autor, fecha, y obviamente de lo principal que vimos fueron los temas importantes, históricos y teológicos que nos presenta el libro. De ahí nos detuvimos bastante. Y hoy vamos a seguir con la estructura, con el bosquejo del libro. Así que si usted está tomando nota, le invito a que pueda estar atento para que pueda bosquejar también junto conmigo el libro de Levítico. Y comenzando desde el capítulo 1 al 7, nosotros vemos los sacrificios y la adoración. Capítulos del 1 al 7, los sacrificios y la adoración. Dios establece los diferentes tipos de sacrificios que regulan la relación entre Él y su pueblo. Y aquí lo mencionamos, hablamos acerca de este tema, del tema del por qué Dios estableció los sacrificios como sistema para acercarse a Dios, para tener una comunión con Dios, para tener redención, expiación. Ya lo hablamos en el capítulo anterior. Vamos a mencionar algunos sacrificios como lo era el holocausto, que el holocausto era uno de los sacrificios que se podía consumir completamente por el fuego, porque en el altar del sacrificio ese estaba encendido constantemente, de día, de noche. No se apagaba ese fuego y ahí eran donde eran consumidos los sacrificios, pero este era consumido completamente, a diferencia de otros donde el sacerdote sacaba su parte, la parte que le correspondía por ley al sacerdote. Habían ordenanzas que establecían esto. Y también estaba una parte que el oferente, el pecador, también podía comer del sacrificio que presentaba. Entonces, tenemos el holocausto, la ofrenda vegetal, que era una ofrenda de cereales, de comida, que era la única, podríamos decirlo así, ofrenda no cruenta, donde no había sangre derramada, que se presentaba ante Dios. Pero también estaban los sacrificios de paz, que también era un sacrificio, la ofrenda por el pecado, que también era un sacrificio, la ofrenda por la culpa, que también era un sacrificio. A lo que me refiero con esto, que había derramamiento de sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado, no hay expiación, era necesaria la sangre. Y esto era como les decía en el capítulo anterior, para dar a entender la gravedad del pecado. Esa era la intención de poder, a través de estos sacrificios, dar a entender, dar a conocer al hombre la gravedad del pecado. La ley de Dios, los mandamientos, la ley de Moisés daba a conocer el pecado al hombre. Pero la ley en sí no era suficiente para salvar al hombre. Por eso que el apóstol Pablo dice, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque la ley no podía dar vida. La ley daba a conocer el pecado, daba a conocer la condición pecaminosa, la gravedad del pecado del hombre y la necesidad de redención, la necesidad de expiación, la necesidad de santidad del pueblo de Dios para poder acercarse a Dios. Pero realmente la ley no daba vida. Por eso que el Espíritu vivifica. La ley de Dios, a través de Cristo, de su Espíritu Santo, es la que vivifica al hombre. Entonces tenemos desde el capítulo 1 al 7 los sacrificios y la adoración. Desde el capítulo 8 al capítulo 10 tenemos la institución del sacerdocio. ¿Se acuerda que también hablamos de los sacerdotes? Que ellos comenzaban a oficiar, según Números 4, comenzaban a oficiar desde los 30 años hasta los 50. Ese era el rango etario que los sacerdotes manejaban en cuanto a su obra en el ministerio, en el tabernáculo o en el templo posteriormente. También teníamos Números número 8 que nos decía que a partir de los 25 años, y muchos estudiosos dicen que esos 5 años eran 5 años de preparación para ya en sí trabajar de lleno en el ministerio, en la obra sacerdotal, para comenzar a los 30 años. Y ya muchos años después, cientos de años después, con la construcción del templo ya y la organización
de los levitas en el ministerio del templo, vemos que el rango de edad bajó un poquito más a 20 años. Se presentaban los sacerdotes a los 20 años para poder oficiar y ya ahí oficiaban de forma permanente, porque, por ejemplo, las familias de Coat, Merari y Gerson se encargaban, eran levitas que se encargaban, familias de levitas que se encargaban de la transportación, del transporte del tabernáculo. Pero ya cuando con la construcción del templo, todo estaba ahí estable. Entonces ya había un cambio diferente, había un cambio. Según el contexto, esas ordenanzas de Coat, Merari y Gerson ya no eran necesarias. Entonces vemos que ya hay un contexto distinto, una forma distinta, ya un lugar distinto en donde se realizaba el culto, la adoración hacia Dios. Entonces había una organización diferente. Por eso que el rango bajó a los 20 años, baja a los 20 años en este caso. Entonces vemos que en el capítulo 8 al 10 vemos esta consagración de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. La familia de Aarón. Aarón fue constituido como el sumo sacerdote. Recuerden, Aarón era el hermano de Moisés. Y Aarón es constituido como sumo sacerdote para el pueblo de Israel. El primer sumo sacerdote. O sea que él tenía la facultad de entrar al lugar santísimo y estar delante de la presencia de Dios, directamente delante de la presencia de Dios. Recuerden que vamos a hacer vamos a hacer un programa. Bueno, hay quienes nos ven a través del video, otros que nos escuchan a través de las diferentes aplicaciones, podcast, a través de la radio. Vamos a hablar del tabernáculo y sus utensilios, su estructura y todo lo que significaba cada uno de sus utensilios y todo el mobiliario. Vamos a hablar un poquito también de todo lo que está relacionado al tabernáculo, los sacerdotes, la adoración, los sacrificios, también las fiestas solemnes. Vamos a hablar en uno o dos programas especiales. Entonces vemos en estos capítulos del 8 al 10 la ordenación de los sacerdotes, el inicio del ministerio sacerdotal. Aarón es consagrado como sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes. Y aquí tenemos una situación particular con los hijos de Aarón. En este relato de consagración de los sacerdotes, del capítulo 8 al 10, como le hemos mencionado, hay una historia en particular. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice que ellos ofrecieron fuego extraño y que al ofrecer fuego extraño, o sea, cuando se presentaron delante del altar de Dios en el tabernáculo, ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué quiere decir esto? Quienes quemaban incienso en el altar del incienso en el lugar santo, ya entrando al tabernáculo de la tienda en sí, ofrecían fuego del altar del sacrificio que estaba afuera, en el atrio. Lo más probable es que ellos no sacaran fuego o brasas del altar del sacrificio para quemar el incienso adentro, sino que hayan llevado fuego de otro lugar. Por eso que dice fuego extraño. Dice que en aquel momento fuego salió desde el altar del tabernáculo y los consumió y ellos murieron inmediatamente. Y de hecho, el pueblo, Dios le ordenó que ni siquiera hicieran lutos por ello. Bueno, ahí hay una situación donde Moisés también media esa situación también. Pero ahí vemos la gravedad del pecado, la gravedad del pecado, que ellos tenían que hacer al pie de la letra lo que Dios les había encomendado, porque era la forma de poder ellos relacionarse con Dios. Y aquí vemos las consecuencias del no hacer la voluntad de Dios, de no hacer lo que Dios le había ordenado. Y una de las acciones que Dios tomó de ahí en adelante, les ordenó que ninguno que ministre, que les toque ministrar, esté oficiando en el tabernáculo, en las obras como sacerdote en el tabernáculo, ninguno debe hacerlo bajo los efectos de el vino, del mosto, o sea, bajo los efectos del alcohol. Lo más probable que en base a esa restricción que Dios le hace a los sacerdotes, a los levitas de este momento en adelante, en base a esta situación, es que se cree que ellos hayan estado ebrios al momento de oficiar. Quizás no completamente bajo los efectos del alcohol, pero sí
ya con un poco su sentido un poco alterado, y por eso que ofrecieron fuego extraño. Entonces se nos presenta esa situación, esta historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que por no hacer lo que tenían que hacer, murieron inmediatamente. Y eso nos recuerda también un poquito a lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando Ananías y Zafira, este matrimonio, le mienten al apóstol Pedro, pero básicamente le mienten a Dios y por esto mueren inmediatamente. Entonces vemos la gravedad del pecado. En ambas situaciones vemos muerte física debido a la gravedad del pecado. Y eso también nos enseña a nosotros que Dios esto no se lo toma a la ligera. Cuando nos habla de pecado en la palabra de Dios, el pecado no es algo que debemos tomar a la ligera. Las consecuencias del pecado, nosotros debemos entender que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras decisiones, acciones, todos nuestros pensamientos, todo tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia y eso nos da a entender la gravedad del pecado. Por eso el Señor nos invita a vivir en santidad. Como punto número 3, en este bosquejo tenemos desde el capítulo 11 al 15, tenemos las leyes de pureza. Capítulos 11 al 15. Aquí se regulan diversos aspectos relacionados con la pureza ceremonial. Por ejemplo, en temas de animales limpios e inmundos, eso lo vimos, ¿cierto? Lo mencionamos. Dios estableció ciertos animales que fueran puros e impuros. Y de estos animales, el pueblo de Israel podía comer de los limpios, obviamente de los puros. Y obviamente tenía que apartarse de aquellos animales inmundos. Purificación después del parto, esto en relación a las mujeres. También, también lo mencionamos en el capítulo anterior, dimos como ejemplo también relacionado a los días del periodo de las mujeres, de menstruación. También hay ciertas restricciones, hay ciertos cuidados que la mujer tiene que tomar, ciertas cosas que debe realizar, ciertos ritos de purificación que tiene que realizar en el momento de estos días de menstruación. Y aquí también, como lo mencionamos, cuando tienen un hijo. Y también era distinto cuando tú tenías un hijo a cuando tenía una hija. También habían diferentes tratos o diferentes formas de cómo ella tenía que purificarse. O cuántos días, cuánto era el tiempo de purificación si nacía un hijo o nacía una hija. Era bien particular ahí, bien interesante todo este tema. La lepra y enfermedades cutáneas. ¿Se acuerda cuando hablábamos que cualquier tipo de erosión en la piel o infección era considerada inmediatamente como lepra? Obviamente bajo el criterio del sacerdote, de los sacerdotes quienes analizaban la situación, revisaban a la persona. Si era necesario aislarla, la aislaban por 7 días y seguía otros 7 días más hasta que finalmente la enfermedad eh, se sanaba o empeoraba y finalmente era necesario aislarlo completamente del, del campamento y que no volviera más. Recuerden que en los tiempos del Nuevo Testamento los leprosos tenían que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad, porque era considerado muy contaminante, ¿cierto? Se podían contaminar la gente y también por el tema de lo que hablamos también en el capítulo anterior, el tema de la santidad práctica, la santidad cotidiana. Para ellos también la lepra era símbolo de castigo, de juicio de Dios, de pecado. Entonces no se querían contaminar tanto ni en lo ceremonial, ni tampoco la parte física, lo cotidiano, la santidad práctica. La presencia de Dios demandaba pureza y separación, como lo vimos en el tema principal. El tema principal de Levítico es la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dijo Dios. El capítulo 16 vimos que es el día de la expiación. Y el capítulo 16 es el capítulo central del libro de Levítico. Ahí nos habla acerca de este día en donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el pueblo. Ofrecía un sacrificio por el pueblo completo. Era el centro teológico del libro este día.
en el capítulo 16. En este día se hacían sacrificios expiatorios, no solamente un solo sacrificio, sino que habían varios porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado, ¿cierto? Por su vida, por él mismo. También ofrecía uno por el pueblo. Y había un macho cabrío que era dejado en libertad, simbolizando la remoción de los pecados del pueblo y que Dios se olvidaba del pecado del pueblo, porque este macho cabrío era dejado en libertad y llevado hacia el desierto, lejos del campamento. La entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, eso era para entrar en directa presencia de Dios. Si el sumo sacerdote salía, era porque la ofrenda era aceptada y el pueblo tenía un año más de perdón. El macho cabrío expiatorio, y esto claramente lo hemos mencionado muchas veces, todo esto apuntaba hacia el sacerdocio, la expiación, el macho cabrío, todo esto apuntaba al ministerio profético de Jesucristo, a la obra reconciliadora de Jesucristo en la cruz con la humanidad, no tan solamente con el pueblo de Israel, sino que con la humanidad completa. De tal manera amó Dios al mundo. Como parte o punto número 5, perdón, tenemos desde el capítulo 17 al capítulo 22 el llamado a una vida santa, capítulo 17 al 22. Y esto lo vemos en el área de la santidad personal, familiar, sacerdotal y amor al prójimo. Entonces la santidad no tan solamente era al momento del culto, no era solamente el momento de presentar sus ofrendas, no era en el momento de una solemnidad ceremonial, sino que también en la vida cotidiana. Y como hemos dicho, personal, en la parte personal, en la parte familiar, en la sacerdotal y también en el amor al prójimo. Aquí encontramos en el libro de Levítico capítulo 19, encontramos la frase que Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento: amar al prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ellos decían amar a Dios, tenían que amar también al prójimo. Y eso es lo que se resume la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Como punto número 6, desde el capítulo 23 al 27, nosotros encontramos capítulo 23 al 27. Creo que me salté. No, creo que hablé sí del capítulo 11 al 15, las leyes de pureza. Sí, la hablamos, sí, porque hablamos de los animales, de la lepra, ¿cierto? Sí. Capítulo 23 al 27, ya la última parte, hablamos de las fiestas y bendiciones del pacto. Aquí vemos la regulación del calendario sagrado y reafirmación de las promesas divinas. Aquí vemos las fiestas solemnes. ¿Se acuerdan de las fiestas solemnes? Lo que vimos como punto final en el capítulo anterior. Hablamos de la fiesta de la Pascua, que se celebraba en conjunto con la fiesta de los panes sin levadura. Estas fueron las primeras fiestas que fueron instauradas en Israel, obviamente entregadas por Dios. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura reflejaban la salida del pueblo, la redención del pueblo de Israel de Egipto. La Pascua comían un cordero, ¿cierto? Su sangre fue derramada en los dinteles de las puertas y fueron liberados de la muerte de los primogénitos, que en aquel entonces los panes sin levadura reflejaban eso de que al no leudar el pan se cocinaba mucho más rápido y tenían que salir inmediatamente de aquel lugar. Posteriormente, como lo mencionamos, la levadura es considerada como símbolo de pecado, símbolo de pecado. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, a la gente que lo está oyendo, cuidado con, no se contaminen, cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces, en la fiesta de los panes, en la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, no se comía nada con levadura. No tenía que haber ningún rastro de levadura en la casa donde se celebraba la Pascua. Y eso simbolizaba santidad. Si la levadura era como símbolo, representaba el pecado,
la ausencia de la levadura significaba santidad, entonces era muy minucioso la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, porque tenían este trasfondo también. También tenemos la fiesta de las primicias, que los primeros frutos de la tierra, de las cosechas, son para el Señor, y en agradecimiento a Dios por las cosechas, por toda la bendición que traía, porque esto era también parte del cumplimiento del pacto. Si ellos cumplían el pacto de Dios, la ley de Dios, Dios bendeciría al pueblo, bendeciría la tierra. Si ellos no cumplían, entonces sufrirían las consecuencias de mal tiempo, la tierra no daría su fruto. Entonces vemos que cuando había hambre en la tierra de Israel, esto también simbolizaba que el pueblo se había olvidado de la ley de Dios, y eso era un recordatorio. También tenemos la fiesta de Pentecostés o de las cosechas, que venía 50 días después de la Pascua. Y bueno, conocemos la fiesta de Pentecostés más por el Nuevo Testamento, porque en esa fiesta fue derramado el Espíritu Santo, o se cumple la promesa de Jesucristo del derramamiento del Espíritu Santo. Y en esta fiesta que ocurría 50 días después, no sé si dije 40, pero son 50 días después de la Pascua, eh, también era una fiesta en donde el pueblo de Israel se tenía que congregar o peregrinaba a Jerusalén, a la Tierra Santa. En los tiempos de Jesús, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos eran fiestas donde el pueblo obligadamente peregrinaba a Jerusalén. Por eso que en aquellos días había muchas personas, muchos extranjeros también que viajaban a Jerusalén, a la ciudad santa, al templo para celebrar estas fiestas. Jesús muere en la fiesta de la Pascua, lo que él celebra con sus discípulos al cenar, lo que nosotros conocemos como la última cena, es la cena pascual. Eso es lo que están celebrando Jesús y sus discípulos. Allí el Señor instaura lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la cena del Señor, la Eucaristía. Ahora, ese significado pascual que para los judíos representa la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación, para nosotros ahora tiene otro significado, porque cuando Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, del nuevo pacto, esto simboliza que el sacrificio de Cristo es lo que a nosotros nos dio la salvación, nos dio liberación, redención del pecado, de la maldad, y a través de él Dios instaura un nuevo pacto donde ya no hay sacrificios de machos cabríos, no hay ofrendas ni sacrificios de expiación, sino que el sacrificio perfecto es Cristo. Como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús muere simbólicamente, y lo vemos ahí en la Pascua. Él fue nuestro Cordero Pascual. Cuando Jesús resucita, Él es las primicias de los que han muerto. Su resurrección es el primero de los que resucitan, así dando una esperanza a nosotros también que vamos a resucitar, como dice la Escritura. Él fue primicia. Él estuvo 40 días después aquí en la tierra con sus discípulos, después de haber resucitado. Muchos fueron testigos, más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y Él promete la llegada del Espíritu Santo. Él enviaría otro consolador. Él rogaría al Padre a enviar el Espíritu Santo. Y cuando Jesús asciende 40 días después de su resurrección, 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, porque debían transcurrir 50 días después de la Pascua para celebrar la fiesta de Pentecostés, en esta fiesta es derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos hablan nuevas lenguas. Y muchos reconocen oír el mensaje de Dios en su propio idioma. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta en donde los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, volvían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y muchos oyeron a los discípulos hablar en su propio idioma. Algo sobrenatural. Entonces vemos que estas fiestas son importantes, tienen un contexto que lo vemos aquí en el libro de Éxodo, Levítico,
pero que también toman un nuevo significado porque suceden hechos muy importantes para el inicio de la iglesia, ¿ya? Y obviamente importante en el contexto de redención de la humanidad. La muerte de Jesucristo, eh, la venida del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, el impulso, el nacimiento y crecimiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. También tenemos las fiestas de las trompetas, que también simbolizaban arrepentimiento para el pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, que era un día especial también, obviamente. La fiesta de los tabernáculos, que esta fiesta recordaba al pueblo de Israel en los tiempos de Jesucristo, era una de las fiestas también que se peregrinaba a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, Pentecostés y de los tabernáculos, en donde el pueblo de Israel volvía a morar en tiendas, a vivir en tiendas. ¿Por qué? Porque recordaban el tiempo, el periodo en el que estuvieron en el desierto, vagando por el desierto, peregrinando en el desierto, al salir de Egipto. Entonces también estas fiestas tienen un contexto histórico, pero también tienen una interpretación que nosotros podemos aplicar, como lo hemos visto tanto a la vida de Jesucristo, las podemos ver en la obra y ministerio de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y también podemos ver que esta fiesta, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, podemos aplicarla a la segunda venida de Cristo. O podemos hacer una analogía, ¿ya? Podemos hacer una analogía. La palabra de Dios nos dice que la venida del Señor será voz de trompeta, son de trompeta. Con voz de arcángel, son de trompeta, donde se anuncia. Las trompetas eran para anunciar algo. Así también será el Apocalipsis, no habla de las trompetas del Apocalipsis, pero eso significa anunciar algo y la venida del Señor ha sido anunciada a través de su palabra, a través de los siglos. eh, la palabra de Dios se basa en este evento de la segunda venida de Jesucristo y lo más probable es que esta venida de Cristo como Rey, ¿cierto? Como el Hijo de Dios sea son de trompeta, eh, como un evento importante. Y la fiesta de los tabernáculos que recordaba al pueblo de Israel cuando vivían en tiendas en el desierto y donde Dios estaba ahí también en medio de su pueblo en el tabernáculo, eso también nos hace pensar a nosotros que cuando Cristo venga también va a venir a morar en medio de nosotros otra vez, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en medio de los que creen en Él. Entonces vemos que estas fiestas solemnes para Israel también tienen un valor también para nosotros, un valor espiritual también para nosotros, un valor histórico y espiritual para nosotros. También tenemos las fiestas, por ejemplo, el año sabático o el año de jubileo. El Señor les da a entender al pueblo de Israel que la tierra no es de ellos, que la tierra es de Dios. Dios les dio una tierra, Dios les prometió una tierra, pero esta tierra era de Dios. Y Dios les da a entender y les dice que 6 años ellos van a trabajar la tierra, pero el séptimo la tierra tenía que descansar. Cada 6 años la tierra descansaba, en el año sabático. Entonces, en el año sexto, ellos tenían que guardar su provisión para el año siguiente, de lo que cosecharan, de lo que el fruto que daría la tierra, ellos tenían que guardar para poder vivir en ese año en donde la tierra descansaría. Y esto nos da a entender, o les daba a entender al pueblo de Israel que ellos debían confiar plenamente en Dios. Si Dios le había dado esa tierra, si Dios le había dado en heredad esa tierra, que no era de ellos, pero Dios se la entregó, ellos también tenían que confiar que Dios proveería para sus necesidades. Si Dios se había comprometido a ser su Dios, Dios también los cuidaría. Y eso significaba también una prueba de confianza que Dios demandaba del pueblo de Israel, porque si ellos trabajaban esos 6 años, tenían que confiar en que lo que producía, el año sexto, el último año que iban a trabajar la tierra, iba a producir el fruto necesario para que ellos vivieran todo el año siguiente sin necesidades. Era una prueba de fe también para el pueblo de Israel, el año sabático. Y también estaba el año de jubileo, que era cada 50 años.
O sea, cada 49 años había un año que también descansaba la tierra, y donde las heredades que habían sido vendidas entre ellos, entre la nación de Israel, el pueblo de Israel, eran devueltas a sus dueños originales, dando a entender que la tierra no era de ellos. Ellos podían hacer transacciones entre ellos, pero también teniendo en cuenta que ellos no eran dueños de su propia tierra, sino que Dios era dueño y que en algún momento esa tierra iba a volver con sus dueños originales. Por eso que las tierras eran vendidas entre sus propias tribus también, entre las propias tribus de Israel, o sea, los de la tribu de Benjamín, hacían sus negocios entre ellos. Entonces, lo que ellos querían era que sus tierras, ¿cierto? Todas estas heredades que ellos poseían también quedaran entre familias, entre tribus. Y así era mucho más fácil también después eso que fuese devuelto. No se nos habla en la escritura de la celebración, sí, del año de jubileo. Se establece, pero no se nos habla de que si celebraron o no el año de jubileo. Y esto es muy importante porque el año de jubileo ocurría en el año 49, el año 50. Ocurría un año después del año sabático. Porque cada 7 años la tierra descansaba, o sea, 6 años se trabajaba, el séptimo se descansaba. Y, y el año de jubileo es el año 50. Ustedes sacan la cuenta, 7 por 7 es 49. O sea, en el año 49 era un año un año sabático. Y el año 50 era el año de jubileo. Entonces que en el año 48 el pueblo de Israel, el fruto que la tierra producía, o las ganancias que ellos tenían en el año 48, tenían que eso durar por 2 años más. 2 años más. En este caso, 3 años más, porque después en el año 51 tenían que trabajar la tierra para que diera su fruto ya a su tiempo. Entonces, vemos que aquí el pueblo de Israel, si celebraron esta festividad, el año de jubileo, tenían que tener mucha fe, mucha confianza en Dios, porque el año 48, las ganancias del año 48 tenían que durar el año 49, el año 50 y parte del año 51, donde ellos volvían a cosechar, volvían a trabajar la tierra. En este año de jubileo también los esclavos eran dejados en libertad. Entonces, había muchas actividades o ceremonias, perdón, festividades que el pueblo de Israel eh, observaba, guardaba, pero todo tenían un contexto. Y dando a entender que Dios era quien gobernaba su tiempo, Dios era quien gobernaba sus vidas, Dios era el centro de todo, era todo para el pueblo de Israel, y ellos debían confiar completamente en Dios, porque todo lo que Dios les daba, todo lo que Dios hacía era en beneficio del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos tenían que actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos el bosquejo completo de este libro. Tenemos el bosquejo completito. Y ahora vamos a pasar a la aplicación, la enseñanza práctica que el libro de Levítico nos entrega. Ya con esto terminamos, ya ahí tenemos la conclusión. En primer lugar, ¿qué nos enseña el libro de Levítico? Nos enseña quién es Dios. Levítico presenta a Dios como santo, como justo, misericordioso y digno de adoración. El creyente aprende que la verdadera espiritualidad comienza con una correcta comprensión del carácter divino. Y en primer lugar, como ya vimos en el tema principal del libro de Levítico, que es la santidad de Dios, en primer lugar, si queremos conocer a Dios, tenemos que entender la dimensión de la santidad. Dios es santo y tenemos que ser santos para poder acercarnos a Dios. Si conocemos a Dios es porque nos acercamos a Él en santidad. Tenemos la palabra de Dios, sí, que nos enseña quién es Dios, sus propósitos, su voluntad,
pero eso no significa que nosotros podamos conocer completamente a Dios, o en este caso podamos conocer más profundamente a Dios, podamos tener una relación con Dios. Porque si no tenemos santidad, no podremos conocer a Dios. Intelectualmente podremos saber acerca de Él, como Job, que decía, de a oídas te había oído, o sea, conocía, había oído de ti, pero ahora realmente mis ojos te ven, o sea, ahora realmente te conozco porque experimentó una comunión con Dios, experimentó el conocer más de Dios, experimentó el poder acercarse a Dios, en este caso, mediante la situación que él vivió, el sufrimiento, todo esto que tuvo que vivir, pero eso le dio, le dio la capacidad de poder acercarse más a Dios, conocer, experimentar a Dios, no solamente oír de Él, no solamente conocer intelectualmente de Él, sino que experimentar a Dios. Y a través de la santidad nosotros experimentamos a Dios. Entonces, en primer lugar, una aplicación teológica práctica del libro de Levítico es esta, que nos enseña quién es Dios. Y a través de la santidad, que a través de la santidad nosotros podemos conocer. En segundo lugar, también nos ayuda a comprender la obra de Cristo. Los sacrificios, el sacerdocio y el día de la expiación encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Levítico constituye una de las bases más importantes para entender la doctrina de la redención desarrollada en el Nuevo Testamento. Y no sé si lo mencioné esto a lo largo de estos capítulos que hemos hablado de Levítico, es que cuando vemos en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, vemos que ocupa mucho lo que aquí se nos presenta. Hablando de Jesucristo, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Jesucristo es nuestra propiciación, que Jesucristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nos habla de todo este sistema, o aplica estos conceptos de redención, de sustitución, de expiación, de mediación, ocupa todos estos términos que nosotros vemos aquí en Levítico, los ocupa para hablar acerca de Jesucristo, del ministerio y la obra de redentora de Jesucristo. Entonces, si nosotros quisiéramos entender el libro de Hebreos, tenemos que eh, saber acerca de lo que nos enseña Levítico. Todo esto que hemos hablado en estos capítulos del libro de Levítico nos ayudan bastante para entender lo que el escritor de Hebreos quiere decir acerca de Jesucristo, utilizando todos estos recursos que nosotros vemos aquí en el libro de Levítico. Así que si queremos entender por qué Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, tenemos que entender lo que el sumo sacerdote hacía. Y eso nos enseña el libro de Levítico, la labor sacerdotal, los sacrificios, las ofrendas, la expiación, la redención, toda esta terminología, todo este sistema de sacrificio, si los entendemos, vamos a entender lo que Hebreos quiso decir al momento de aplicar todo esto a Jesucristo, el ministerio y la obra de Jesucristo. Por eso que el Levítico nos ayuda a comprender la obra de Cristo. Como punto número 3, en esta aplicación de valor teológico y práctico del libro de Levítico, este libro nos llama a una vida espiritual de santidad, y eso es importante. El pueblo de Israel no debería vivir solamente una santidad ceremonial, cúltica. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy en día? Nuestra santidad no es solamente cuando nos reunimos, cuando nos congregamos en nuestra iglesia local. No es cuando solamente cantamos, alabamos, adoramos, levantamos nuestras manos en el culto, sino que también esto se refleja en nuestra vida práctica. Aunque los aspectos ceremoniales pertenecen al antiguo pacto, el principio de la santidad permanece vigente. El creyente es llamado a reflejar el carácter de Dios en su conducta diaria. ¿Cuándo debemos reflejar esa adoración, esa santidad, ese buen testimonio, esa conducta perfecta que Dios demanda de nosotros? Mayormente cuando nadie nos ve en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida rutinaria, en lo que nosotros hacemos a diario. No cuando todos nos ven, porque cuando todos nos ven nosotros podemos, eh, podemos aparentar una conducta y podemos tomar la posición de una conducta piadosa, santa.
o solemne. Pero cuando estamos solos es donde allí nosotros somos realmente lo que somos, actuamos como realmente somos. Y es allí donde Dios espera que nosotros también actuemos conforme a su voluntad, que realmente seamos adoradores en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en lo que trabajamos, en lo que decimos, en cómo accionamos, en cómo reaccionamos, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, en cómo nosotros vemos al mundo. ¿Se acuerda que hablamos de la justicia social? ¿Cómo nos desenvolvemos en la comunidad, en la sociedad? ¿Somos realmente ejemplos de un buen ciudadano, ejemplos de un buen hombre, de una buena mujer, ejemplos de buenos creyentes, cristianos? ¿Tenemos buen testimonio? Es allí donde se ve la santidad, donde se ve realmente quiénes somos. Y Dios espera que en esa situación, en esas situaciones, en esos momentos que nosotros mostremos una santidad verdadera. Por eso que el libro nos enseña o nos llama, el libro de Levítico, a una vida real de santidad. También, como número 4, nos enseña la gravedad del pecado, eso lo mencionamos. Por eso Dios estableció un sistema de sacrificios para mostrar la gravedad del pecado del hombre. Levítico revela que el pecado no es un asunto trivial, no es un asunto relativo como hoy en día se quiere hacer pensar. Que no es esto es relativo, yo creo que esto es bueno, muchos consideran esto bueno, otros lo consideran malo, entonces el pecado, lo bueno y lo malo es relativo, pero no, la palabra de Dios nos establece qué es lo bueno, qué es lo malo. Dios establece los parámetros, la conducta, la moral, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es santo, lo que es profano, lo que es común, lo que es puro. Entonces Dios establece aquello. Levítico revela que el pecado no es un asunto trivial, sino una ofensa seria contra un Dios santo. Por eso que Dios estableció este sistema de sacrificios que para algunos quizás es un poco cruel, para algunos quizás es un poco sanguinario, este sistema de sacrificios que vemos en Levítico acerca de las ofrendas, holocaustos, la sangre derramada para la expiación de los pecados, pero esto nos enseña y quiere enseñar al hombre la gravedad de su pecado, que para perdonar el pecado del hombre era necesario derramar sangre inocente. Y fue tal la gravedad de nuestro pecado que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados. La gravedad del pecado hizo que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz. Que Dios mismo, sin escatimar el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, dice Filipenses, Él viniera y muriera por nuestros pecados. Esa es la gravedad del pecado, de que Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros hoy en día pudiésemos vivir una vida de santidad, una vida apartada para Dios. Levítico nos enseña esto. Esta comprensión produce humildad, arrepentimiento y dependencia de la gracia divina. O sea, nosotros no hay mérito en nosotros. Nosotros no podemos decir es que yo que creo en Cristo, yo soy santo, yo me aparté, yo busqué la presencia de Dios y por eso Dios me dio esta bendición de liderar. Dios me escogió a mí porque soy bueno, porque hago lo que, como decía el joven rico, desde joven hago todo, cumplo todos los mandamientos y por eso, por mis méritos. No, esto nos hace entender que debemos presentarnos humildemente delante de la presencia de Dios, que no somos no son nuestras capacidades, sino que fueron las obras de Cristo en la cruz las que nos dieron el mérito a nosotros para poder ser llamados hijos de Dios y vivir una vida completamente distinta en santidad, apartados del mal, llamados de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Entonces esto debe producir humildad en nosotros, arrepentimiento genuino por nuestro pecado, por la gravedad de nuestro pecado y una dependencia total en la gracia de Dios. Dependemos totalmente de Dios. Su salvación es 100% obra y gracia y mérito de Jesucristo. No hay ningún mérito en nosotros. Solamente nosotros, lo único que hemos hecho en todo este plan de salvación que el Señor ha tenido es, es presentar nuestro pecado. Es ser pecadores porque el Señor vino y murió por nuestros pecados. Lo único que nosotros podemos jactarnos es que éramos pecadores y que sin Cristo no tendríamos salvación. Lamentablemente,
Esa era nuestra condición, una condición pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Pero, como dijo Pablo, mientras más abundó la gracia, más abundó el pecado, sobreabundó la gracia sobre nosotros. Y finalmente nos muestra la importancia de la adoración. El libro enseña que Dios debe ser adorado según su voluntad y no conforme a preferencias humanas. La adoración bíblica requiere reverencia, obediencia y santidad. La adoración que presentaba el pueblo de Israel mediante los sacrificios, las ofrendas, todos estos holocaustos, este sistema que el Señor instauró para que el hombre pudiese acercarse a Dios, era bajo los parámetros, las ordenanzas de Dios, bajo el criterio divino, no en cuanto a lo que el hombre piensa que es correcto. Hoy en día vemos que el hombre adora a Dios según su propia voluntad, bajo sus propios criterios, sin considerar el sometimiento, la reverencia, la obediencia y la santidad. Muchas veces la vida cotidiana deja mucho que desear y muchos creen que todo esto es relativo. Como muchos creen que el pecado es trivial, es relativo, muchos también creen que la adoración es relativa. Yo adoro a Dios como yo quiero. Mi relación con Dios es personal y yo tengo un trato especial con Dios. Sí, tenemos una relación personal con Dios, adoramos a Dios de forma personal, pero también el Señor nos ha ordenado cómo debemos presentarnos delante de Él. Y eso requiere obediencia, requiere reverencia también de parte de Dios, requiere santidad de parte de nosotros. No es como nosotros queremos, sino es conforme al modelo divino, conforme a la voluntad de Dios, porque Él es el que ha establecido lo que es bueno, Él ha establecido lo correcto, Él ha establecido las reglas, no nosotros. Nosotros no colocamos condiciones a Dios, nuestra relación con Dios no es condicional a lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios o a lo que nosotros podamos dar, sino que depende de las normas, depende de lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cómo debemos hacerlo? Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos acercarnos nosotros al Señor. Si esto fuese relativo, si esto fuese solamente mi relación personal con Dios, la iglesia no existiría. ¿Por qué? Porque cada uno haría lo que quisiera. Como dice el libro de Jueces al final del libro. En aquel entonces no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que quería. Y muchas veces hoy en día la iglesia es así. Cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque quiere adorar de la forma que quiere. No quiere obedecer conforme a... quiere obedecer lo que quiere obedecer. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Quiere ser santo en algunas cosas y en otras cosas no. Quiere someterse si ese sometimiento me beneficia o no. Y quiere presentar su vida al servicio de la obra de Dios, si bien si, si, si la situación trae beneficios o no. Si mi trabajo, si lo que yo quiero hacer para la obra de Dios es beneficioso o no, porque si no es beneficioso para mí, hago lo que corresponda, pero más allá no me comprometo más. Entonces, hoy en día, muchas veces vivimos de esa forma, sin santidad, sin obediencia, sin reverencia, solamente considerándonos a nosotros mismos. Entonces, el libro de Levítico nos enseña, nos da esta enseñanza que nos muestra la importancia de la adoración, pero conforme al modelo divino, lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es muy importante que hemos olvidado muchas veces. No es lo que yo quiero, es lo que Dios demanda. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Si Jesucristo hubiese venido a la tierra a hacer lo que Él quería, a presentar a Dios de la forma como Él quería, la historia hubiese sido muy distinta. Cuando Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní, en aflicción, porque la hora se avecinaba, ¿cierto? La hora había llegado que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y iba a ser muerto, crucificado. Él le dice al Padre, si es posible, Padre, aparta de mí esta copa, aparta de mí este momento terrible que se me viene.
pero que no se haga mi voluntad. Si bien yo quiero evitar todo este dolor, evitar todo esto, pero mi carne está angustiada, mi cuerpo está angustiado, está afligido. Sus sudores eran como gotas de sangre, una condición extrema de aflicción, de, 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 de tristeza. Pero aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y eso nos enseña a nosotros a negarnos a nosotros mismos, a hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros queramos. ¿Qué podemos concluir? Ya para terminar. Levítico es mucho más que un conjunto de leyes ceremoniales antiguas. Es un libro profundamente teológico. Lo acabamos de ver. Acabamos de ver la importancia que tiene este libro para nosotros. Revela la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la provisión divina para la reconciliación con Dios. Su mensaje alcanza su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Nuestro sacrificio perfecto y sumo sacerdote eterno es Jesucristo. Él cumplió la ley en sí mismo. Como dijo el apóstol Pablo, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, presentarnos como sacrificio vivo. Jesucristo se presentó Él como sacrificio por nuestros pecados. El estudio levítico fortalece la comprensión de la obra redentora de Cristo, profundiza la vida de adoración y motiva a los creyentes a vivir en santidad delante de Dios y del mundo. Levítico nos dice esto, que debemos presentarnos santos ante Dios, acercarnos a Dios, pero también debemos vivir esta santidad de forma horizontal. Así como la ley demanda una relación vertical entre Dios y el hombre y también horizontal entre el hombre y su prójimo, así también la santidad debe vivirse de forma vertical entre Dios y yo, ¿cierto? Entre mi persona y Dios, y también entre mi persona y la sociedad, el prójimo. Eso es lo que el libro de Levítico nos enseña. Terminamos, llegamos al final de nuestro programa. Le invito a que sigamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Si bien estamos recién comenzando, pero ya hemos profundizado en varios temas y que obviamente esto nos enseña, es una riqueza espiritual para nuestras vidas. Le invito a que sigamos avanzando en este estudio. Le invito a sintonizarnos nuevamente a través de los diferentes medios, video, audio, podcast, radio, televisión digital, por todos los medios que usted nos pueda estar sintonizando y viendo. Le invito a que nos siga acompañando para que sigamos en este viaje a través de la Biblia. Que Dios le bendiga. Esto fue A través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.